José Félix Rodríguez Montero y Juan Turu Vallés eran personas como cualquiera de nosotros. En esta escena, extraída de la película Platillos Volantes, se recreaba de alguna forma lo que pudo ser su extraño encuentro. Hacía apenas un mes que habían escrito un anuncio por palabras en la revista Algo, la única que tocaba estos asuntos fuera de la ciencia convencional en España en aquella época, y lo que no sabían es que muy poco tiempo más tarde, sus dos cuerpos, con las cabezas separadas, se iban a encontrar en un lugar apartado de todo, en un desvencijado apeadero. Con esa conversación empezaba una de las más increíbles aventuras que se convirtió con el paso del tiempo en el gran tabú de la ufología española. Y es que ya más de una vez hemos hablado de los suicidas de Tarrasa. Hemos tocado o hemos hecho pinceladas de este enigma que todavía, y lo hemos comprobado, lo ha comprobado el equipo esta semana en concreto, sigue envuelto en sombras, en hermetismo. Katia Rocha, nuestra productora, hace bien poco intentaba hablar con algunos de los miembros policiales que en Tarrasa hicieron algunas diligencias al respecto, que se encontraron aquellos dos cadáveres de dos investigadores de misterios. Estamos en el año 2003 y la respuesta ha sido, como tantas otras veces, silencio y más o menos indicación de que de eso no hay que hablar. Ocurrió un 20 de junio de 1972 y seguramente muchos de los oyentes de Milenio 3 no recuerdan nada de la historia. No habían nacido cuando ocurrieron estos hechos que dieron un vuelco radical a todo el asunto de los ovnis. Hoy vamos a explorar este tema a fondo y vamos a hacerlo porque una película de Óscar Aybar, Platillos Volantes, ha devuelto a la pantalla grande una de las más truculentas historias, también con toques de ternura, hay que decirlo, con el toque humano de dos personas que creyeron en un sueño, en un delirio, y lo hicieron realidad hasta las últimas consecuencias. Aquí estamos todos, Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Este que os habla vuestro amigo Iker Jiménez, y con estos sonidos maravillosos que nos van a llevar durante hora y media por ese mundo extraño, desconocido, nuestro lugarteniente Juanma Frasquet. Y es que son muchos, Carmen, los que han escrito, los que han preguntado por Platillos Volantes. Dábamos ya un avance, ¿no? En el domingo de madrugada, esa segunda edición. Hicieron caso y fueron a ver la película porque también hemos recibido pues numerosas felicitaciones que luego le transmitiremos al director. Bueno, y además sobre todo porque lo ha hecho con una crudeza tremenda, hay que decirlo. Hay que ver la película, no vamos a desentrañar nada de la película en sí, pero sí vamos a contar la historia real, lo que pasó, por qué él se enamoró de esta historia. Vamos a hablar con los actores y hemos recuperado este gran expediente y vais a escuchar casos, declaraciones, documentos que nunca se han emitido, no solo del caso Tarrasa, sino de historias tan increíbles como las de los suicidas de Lérida, que por primera vez se trata en la radio, con las personas que investigaron el asunto, los imitadores de los suicidas de Tarrasa, investigadores del tema OVNI que en la España de los años 70 y más en concreto en la Cataluña de los años 70 decidieron dar un paso más allá de la pura investigación. Se les quedó corto eso de ir con un cuaderno de campo y una grabadora a preguntar a los testigos de OVNIs. No, dieron un paso más allá, el contacto. Y algo, no sabemos todavía 30 años después qué fue ese algo, les obligó a apoyar sus cabezas en los fríos raíles del tren. Y en todos estos casos se habla de 18 muertes, 18 tan solo en esa vía de Torrebonica. Se habla de una recta larguísima, nada de curvas, y evitar el más importante, digámoslo así, sentido del hombre, el de la supervivencia. En ningún momento se levantaron o rectificaron en su delirio, si es que era un delirio, no, se quedaron allí, escuchando el sonido del tren, escuchando un sonido de una maquinaria que venía, un tren de mercancías que venía, y simplemente siguieron absolutamente firmes. En algunos casos, hoy lo descubriremos, hay mucha mitología en torno a eso, aparecieron mensajes en los pechos de estos individuos, mensajes con diversas escrituras. Uno, por ejemplo, decía: voy con el Padre. Otro: me esperan más allá del mundo de los terrícolas. Y según parece, lo vamos a descubrir, estos dos investigadores, José Félix Rodríguez Montero y Juan Turu Vallés, tenían un mensaje que decía: pertenecemos al infinito, los extraterrestres nos llaman.
y es que ese tren de muerte que les iba a llevar a otro planeta acabó, eso sí, con sus cuerpos, con sus vidas. Vamos a saber cómo en Brasil ha habido casos alucinantes, casos que parecen primigenios, anteriores, donde quizá copiaron estos suicidas españoles. Hoy descubriremos aquí en la cadena SER, esta noche, con un enviado especial que acaba de llegar de Brasil, el increíble caso de los primeros suicidas quizá ufológicos. Se llamó el caso de las máscaras de chumbo, el caso de las máscaras de plomo. Y, importantísimo, Carmen, como siempre, vías abiertas. Hoy de nuevo ese sorteo que tanta gente está esperando. Que tantos nos han pedido. Cuéntanos. Pues como son tantas las peticiones de este CD, con más de 100 programas de Milenio 3 grabados, pues volvemos a regalar 3 CDs del programa Milenio 3, que podréis escuchar pues todos aquellos que nos mandéis mensajes a través del SMS al 7640, ya sabéis, palabra clave Milenio, espacio, y pues lo que vosotros queráis. Si habéis visto la película, opinad sobre ella. Si nos queréis preguntar, tanto a los investigadores como al director que están aquí, pues nada, ya sabéis lo que tenéis que hacer. 7640, palabra clave Milenio, espacio, y lo que vosotros queráis. Una investigación en vivo, vamos a descubrir muchas cosas. ¿Qué le pasó a esta gente? ¿Por qué esta gente se mató? ¿Por quién estaban influenciados? ¿Por qué todo esto fue una gran lacra para la investigación de los fenómenos extraños en España? Antes de nada, antes de presentar a nuestros amigos, yo creo que tenemos que contar con una reflexión de peso. Salvador Ortega Mayén, fundador de la Policía Científica Española, investigó el hecho de los suicidas de Tarrasa. Él nos confesaba que se sintió muy intrigado. Era la primera vez, es que parece sencillo. Dice, no, 2 locos, sí, pero era el primer suicidio doble en vías del tren en España. Suicidio doble de estas características, sobre todo cabezas cercenadas, mensajes de cara al cosmos y luego una vida de investigación. Unas vidas bastante grises. Luego empezó el ramillete de muertes. Le preguntábamos a don Salvador Ortega Mayén, bueno, ¿qué especuló la policía científica de aquella época? ¿Qué pensaban? ¿Contra qué se enfrentaban? Era la primera vez que algo digno de película, nunca mejor dicho, ocurría en las vías del tren de España. ¿Qué ocurría? ¿Por qué esos ufólogos acababan así? Esto es lo que nos confesaba Milenio 3, don Salvador Ortega Mayén. Se llegó a pensar incluso en la aparición de una secta de inmolación que pudiera naturalmente pues haber adoctrinado o haberlos encaminado por la senda del suicidio. Lo que yo te decía antes, ir adelantando pasos para llegar más pronto al Dios o al gurú. No se puede encontrar otra explicación, pero tampoco se encontraron sectas de este tipo en aquella época. No había entonces la información que hay hoy, ni siquiera los lazos que pudieran naturalmente tejerse entre sectas o grupos de este tipo que pudieran adoctrinar a la gente hacia su propia muerte en aras de algo que nunca se llegó a poner naturalmente claro. Algo que jamás llegó a ponerse en claro. Por eso quizás sigue habiendo esta muralla, este telón de acero del misterio. Vamos a hablar con muchos investigadores que han estado allí desde el principio investigando el tema Tarrasa y que todos ellos tienen un factor común. Hay como un tabú, como un miedo a hablar del todo. Muchas familiares, muchos callan todavía partes de la historia. Lo mismo ocurrirá en Lérida y en el caso de Brasil y en otros. Hoy vamos a leer, por ejemplo, la carta de un niño mexicano que con una escopeta de caza se voló la tapa de los sesos dejando una carta a los extraterrestres. Casos que no son muy bien conocidos y que ocurrieron en diversas partes del mundo al mismo tiempo. Muchos hablaron incluso de manipulación mental, de personas tratadas como cobayas. La pregunta es para vosotros, 7640, palabra Milenio, ya lo sabéis, en la participación de esta noche. ¿Hubo eso? ¿Manipulación mental? ¿Estaban sencillamente locos? ¿Contactaron con algo? Hoy vamos a descubrir si los suicidas de Tarrasa vieron algo antes de matarse. Don Óscar Aybar, que ha hecho algunas de las películas que se llaman de culto, ¿no? Como Atolladero, es muy bien conocido en el aspecto del cine español, por supuesto. He tenido la fortuna de charlar largo y tendido con él, con este proyecto maravilloso, que nos ha puesto los pelos de punta a todos los que amamos el misterio, y que se llama Platillos Volantes y que está ahora mismo en las salas de toda España. Óscar, bienvenido a Milenio 3. Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí. Un placer que estés en esta nave del misterio, que como ves ya se ha apagado toda, para que nos vayamos envolviendo de un poco de penumbra, porque ¿a ti qué te llamó la atención, Óscar, para meterte en un lío tan gordo, tan tabú, ¿no?, como era hasta ahora, como es recuperar la historia de estos 2 ufólogos suicidas? Se han levantado muchas ampollas. Te habrás encontrado también con esa suspicacia, ¿no? Sí. Yo tengo que decirte, Iker, que esta historia yo llevo 2 años trabajando en ella. He estado rodando en los lugares reales, he reconstruido los diálogos, los personajes, y sigo sintiendo lo mismo que la primera vez que leí un recorte de prensa de esto cuando era niño. Se me pone la carne de gallina. O sea, yo pienso que esta es una grandísima historia, ¿no? O sea, yo podría estar saturado de esta historia, ¿no? Pero sigo siendo un fanático de esta historia. Es decir, yo he propuesto mi tesis sobre lo que pasó,
Una película nunca es un trabajo periodístico, pero se acerca un poquito en el lenguaje. Es una reconstrucción dramática de lo que... una penetración en los personajes, ¿no? En ¿qué les pudo llevar a hacer algo así? ¿En qué contexto lo hicieron? ¿Cómo eran ellos? Y ya te digo, después de todo esto sigues poniéndose la carne de gallina con esta historia. Es una historia... es la historia para mí. Es una historia que habla de todo. Habla de amistad, de fe, de pasión por un tema... de millones de cosas. Es una grandísima historia. Y sí, ayer, por ejemplo, ayer hice un pase muy bonito de la película en Tarrasa, en el lugar de los hechos reales. ¿En Tarrasa? Sí. Y bueno, pues muy bonita la reacción. O sea, me vinieron señoras que eran vecinas de ellos a hablar de que se habían emocionado mucho porque les recordaban físicamente mucho a los protagonistas. Y bueno, pues una señora me dijo, es que el personaje de José era un poco más negativo, que en la película lo dejas demasiado bien, dice, era más hermético. Un personaje peculiar. No se hablaba con nadie del barrio, no era tan simpático como en la película, ¿no? Sigue habiendo un impacto, un recuerdo. Josep Guijarro, que luego vamos a escuchar, incluso nos decía que había una especie de estigma todavía en Tarrasa. ¿Es una palabra muy fuerte o no? No, para nada. Es una historia que marcó, yo durante el rodaje he tenido la ocasión de hablar con familiares de las dos familias que vinieron a hablar conmigo, ¿no? Desde pedirme dinero, porque les iban las cosas mal, etcétera, hasta el hermano de José Félix Rodríguez a traerme cartas y documentos y felicitarme y creer que, como yo, que la película era un homenaje a la figura de su hermano, que era un personaje, según él, místico, súper inteligente, muy especial. ¿Con poderes excepcionales, quizás? Sí, el hermano, claro, nunca hablaba de eso. El hermano era un emigrante, como muchos españoles de la época, trabajaba en Suiza de emigrante, pero tenía una relación muy especial con su hermano, era el hermano más cercano en edad, y se carteaba cada viernes con él. Y las cartas que yo tuve en mis manos hablaban de que él iba a dar un paso muy importante por algo en lo que creía mucho, ¿no? Y él se consideraba un intelectual, ¿no? Era un hombre sin carrera, sin estudios. Él donó en sus últimas cartas, que todos conocemos, su biblioteca a la ONU, y su biblioteca eran 30 libros, ¿no? Y su hermano pensaba, tenía la imagen de su hermano de que era un grandísimo cerebro, ¿no? Era una persona que debió ser interesantísima. La verdad es que el personaje de José Félix, que es el inductor, creo yo, de la historia, se merece 7 películas. Vamos luego a descubrir quiénes son estos dos personajes, las fichas de esos dos, y vamos a hablar vamos a escuchar a los actores que les han dado vida. Carmen, José Félix Rodríguez Montero y Juan Turu Vallés, los dos ufólogos investigadores OVNI que inician una escalera dramática de sucesos que es matarse en honor a los extraterrestres. Ocurrió aquí en España, digno de película, pero como siempre también ocurrió en la realidad. Cuéntanos brevemente quién fue José Félix y quién fue Juan Turu, sus datos biográficos. Pues José Félix Rodríguez Montero nació en Aguadulce, en Sevilla, el 21 de febrero de 1925. Estudió en un seminario de la ciudad, llevado por su fe, pero cuando se traslada a Barcelona en 1946 se convierte en la Iglesia Evangélica, donde conoce a su esposa, Antonia Aroca Sánchez. Mientras trabaja como pesador en una empresa textil, comienza a interesarse por los ovnis y contacta con el grupo de Madrid, llegando a creer que contactaba con seres extraterrestres. Acude en varias ocasiones al Palmar de Troya, donde contempla los éxtasis del autoproclamado Papa Clemente. Conoce a Juan Turu Vallés en 1972 a través de la revista Algo. Juan Turu Vallés nació el 10 de enero de 1951 en Tarrasa. Era ayudante de contable en la empresa de telas Cortes. Además, fue el fundador del grupo IONI, Investigación de Objetos No Identificados, y del CEI, Centro de Estudios Interplanetarios. Conoce a José Rodríguez en mayo de 1972 y 15 días más tarde se suicida junto a él en el kilómetro 335 de la vía férrea de Mas Cornet y Torre Alavedra. Una noche aparecieron los dos cuerpos, casi amaneciendo realmente. Manuel Rodellar levantaba acta de la aparición de dos señores, de dos individuos. Iban vestidos muy parecidos, con ropa muy parecida. Tenían la mano sobre el pecho y no había rastro de las cabezas. Había trozos de cuero cabelludo en los raíles. Apareció al día siguiente en varios periódicos de toda España esa nota a la que se refería Óscar Aybar, el director de Platillos Volantes. Extraño acontecimiento en las vías férreas de Tarrasa. Esta noche, os lo prometo, vamos a descubrir muchas cosas que jamás se han contado en torno a esta y otras historias parecidas. Vamos a escuchar a Ángel de Andrés, uno de los grandes actores
de este país, que ponía su talento para recrear a José Félix Rodríguez, ese hombre desengañado de la religión, del que vamos a hablar luego mucho, ese hombre que parece ser que tenía ciertos poderes, que llegó a hipnotizar casi a Juan Turu, que llegó, dicen también, luego escucharemos, a levitar, dicen muchas personas, a generar algún tipo de fenómeno extraño que convenció del todo al joven alumno Juan Turu, que hasta ese día era un simple investigador del tema ovni como tantos otros. Esto nos decía Ángel de Andrés en torno a lo perturbados o no que podían estar estos dos personajes. Todo ser que se quita la vida o se la quita a otro, es decir, un suicida o un asesino, siempre un grado de perturbación tiene. Siempre. Entonces, lo que pasa es que, bueno, puede ser más o menos enfermizo, más o menos problemático, pero un grado de perturbación sí tiene. Entonces yo creo que estos dos señores lógicamente se volvieron un poco locos no porque por decidir que existían los extraterrestres, pero sí por el hecho de tener que dejar el cuerpo físico enseguida para irse a otro mundo mejor. Y al tiempo que Óscar Aybar ha conjuntado a uno de los más veteranos, importantes actores españoles, también uno de los más prometedores, si se puede decir eso, con ya la importante carrera de Jordi Vilches. Jordi Vilches, joven, delgado, era la contrarréplica. Era un investigador que estuvo en varios grupos, que había investigado recientemente casos célebres en la ufología española como los de Mata de Pera. Supuestamente el objeto dejó huellas en el año 69 en aquel lugar, y eso se recrea en la película. Era un hombre todavía aferrado a cierto cientificismo, como se llevaba en la época. Blogs, preguntas, cuestionarios, y sin embargo aquel hombre, aquel señor natural de Aguadulce, 47 años, le cambió la vida. Algo vieron juntos que les cambió la vida. Se iba a casar dentro de poco, trabajaba en un gris departamento de aquella empresa. Era Juan Turu Vallés, y le preguntamos a Jordi Vilches: Jordi, ¿con qué te vas a quedar tú de esta historia, de esta película? ¿Qué es lo que más te ha marcado? Con muchas cosas, pero sobre todo con la historia de estos dos personajes, ¿no? En la fe que tenían en sus creencias, y que como muy poca gente lo llevaron hasta el final, que ¿sabes? Se les ha tachado mucho de locos, visionarios, que seguramente lo eran, pero a la vez tienen un trasfondo muy humano y muy bonito. Y luego, pues para mí como actor, que cada película es un mundo, pues en esta he conocido todo el mundo de lo paranormal, de la ufología. Al conocer la historia de estos dos, pues te vas informando, vas viendo un poco por cuáles son las teorías de toda la gente. Y bueno, como actor es muy interesante, porque creo que hay en la historia, bueno, en el cine español ahora, actual, pocas películas como esta, y como actor representar la vida de una persona que vivió corta pero intensamente es muy bonito. ¿Qué vería Juan Turu en su maestro repentino José Félix para aquella noche de junio poner el cuello en las vías del tren y lanzarse en un viaje al infinito? Josep Guijarro, compañero de Radio Nacional e investigador que desde el principio, porque él es de Tarrasa, investigó los hechos, nos cuenta algo realmente intrigante, algo que abre un nuevo abanico en esta historia. Nos habla de eso que le preguntábamos a Óscar Aybar y que luego va a dar una hora de debate: el estigma que todavía hoy permanece en Tarrasa. Yo he nacido aquí, he vivido más de 30 años en Tarrasa, y te puedo asegurar que el caso de estos dos suicidas es un estigma para cualquier que se haya aproximado al fenómeno OVNI. Parece que su ejemplo debía de proseguir, y en el fondo fue el mensaje que trató de vender el régimen franquista, de que esas lecturas que tenían que ver con marcianos, con platillos volantes, eran algo como muy pernicioso y que podía conducir, algún titular de la época rezaba en esa línea, podía conducir al suicidio al pobre incauto, ¿no? Yo no sé cómo ha sentado todavía la película entre la ciudadanía. Lo que sí te puedo decir es que los familiares de las personas suicidadas andaban con las susceptibilidades muy a flor de piel, en la línea de que ya cuando en su día me aproximé de forma investigativa a aquellos hechos, pues llovían las amenazas de demandas y otras historias por remover aquello que parece que era un tabú exagerado, y no solamente para ellos. Habían ufólogos, habían especialistas que tenían esto como una especie, ¿qué te diría yo?, ¿no?, de conspiración
persecución para eliminar al ufólogo de turno, porque, y eso es algo que refleja también la película, ¿no? El hecho de los hombres de negro, de la persecución al ufólogo, etcétera, era algo que estaba así como muy a flor de piel. Vamos a hablar largo y tendido de hombres de negro. ¿Existieron o es un mito? Vamos a hablar de qué pasó en Tivisa, qué vieron en un lugar extraño estos dos suicidas. Vamos a hablar de muchas cosas. Y antes de eso queremos presentar a nuestro querido compañero Pablo Villarrubia. Yo lo considero parte de la familia de Milenio 3. Acaba de llegar de Brasil, es el último aventurero, yo lo digo siempre. Nos trae unas fotos y unos documentos para la segunda parte que son espectaculares para hablar de suicidios ovni. Pablo, buenas noches, amigo. Buenas noches. ¿Qué te ha parecido la película? Fantástica, la vi ayer, además junto con Monse, y la verdad es que yo iba un poco a la defensiva. Le confesaba antes a Oscar, pero cuando me senté y empecé a verla, realmente me sentí seducido, tanto por los actores como por la trama, por su guión. Yo puedo decir fantástico. Primero por el carácter humano. Terminé hecho polvo, y no voy a contar el final, no, lógicamente, pero el final que elaboraron, ¿no?, Oscar y su compañero, realmente fue magnífico. Y rápidamente, para dejar la antesala, tenemos muchas historias para la segunda parte. Katia Rocha, buenas noches, 7640, palabra milenio. Tenemos ya las primeras preguntas. Tiene mucho éxito el tema de hoy, ¿eh? Nos están enviando muchos mensajes al 7640, palabra clave milenio, espacio y el texto que nos quieran poner. Por ejemplo, de Palma de Mallorca, Álvaro dice: me encanta el tema de hoy, no he visto la película, pero mañana iré a verla. También de Torreblanca nos escriben: ha habido muchos suicidios en esta estación. Torreblanca, nos escriben de cerca de allí. Luego vamos a hablar, ¿verdad, Oscar? Una tradición larguísima de suicidios en ese lugar. Sí. Por ejemplo, otro email: me parece que la película Platillos Volantes refleja la realidad del sufrimiento que pasaron los compañeros a la hora de enfrentar sus ideales surrealistas. Bueno. Milenio, me gustó mucho la película y también vuestro programa. Seguid así, Carolina de Belmonte. Vuestro programa está muy interesante esta noche. ¿Qué relación hay entre los suicidios con apariciones de ovnis? Firmado Lucifer. Bueno, firmado, vaya, Lucifer, nos va a asustar. Apariciones de ovnis y suicidios. Parece ser que hay toda una mitología, Oscar, de qué vieron en las últimas noches antes de matarse, ¿verdad? Sí, yo en la película mantengo una tesis más realista, es decir, ellos, el mito de Tivisa es el lugar de avistamiento que ellos frecuentaron. En la película yo juego a que ellos simplemente se desengañaron. Pero yo, conociendo los hechos reales, como tú, creo que algo muy fuerte les pasó. Ellos fueron a Tivisa y 5 días más tarde se suicidaron. Fueron a ver ovnis, fueron a ver las bases secretas que ellos creían que había de los extraterrestres en las cuevas de Tivisa, y algo muy grande les pasaría, porque 5 días más tarde volvieron a su ciudad y se inmolaron. Vamos a descubrir en esta hora que nos queda de Milenio 3, tenéis que acompañarnos, todo lo que es Tivisa, qué pasó, por qué ese mito. Más preguntas, Carlos. Ronnie de Cantabria dice que no es muy cinéfilo y que por qué debe ver Platillos Volantes. Bueno, pues que siga escuchando el programa y se dará si le convencemos. Otra pregunta: me gustaría saber si los dos hombres iban o no unidos mediante algún objeto al colocarse en los raíles. No, ¿verdad, Oscar? No. Pusieron las cabezas y simplemente el tren pasó por encima. Una cuestión que se plantea el oyente: creo que estas dos personas murieron convencidos de lo que hacían. Manipulación mental, lo pregunta Javi de Coruña. Interesantísimo, manipulación mental, se habló de sectas, se habló de todo tipo de proyectos. 18 personas en Tarrasa, en Torrebonica, se mataron de una forma muy parecida durante los años 70. Vamos a conocerlo todo. 7640, palabra milenio, esos CDs con los 100 programas de Milenio 3, y os esperamos. Pero me hagan chantaje, con ustedes. Una hora, de verdad, llena de emociones. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971. Aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbrelo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. 2 y 6 de la madrugada, estamos aquí, ¿dónde si no? En la cadena SER. Somos Milenio 3 y estamos hablando de una película, Platillos Volantes, que nos abre el abanico, como decíamos antes, para hablar de auténticos mitos o realidades, quién sabe, que fueron muy importantes en una época muy importante, una época también de desengaños políticos, de luchas políticas, de desengaños religiosos,
El asunto OVNI se convirtió en otra forma, en otros anhelos, casi en un modus operandi o modo de vida de mucha gente. Se formaban grupos más científicos, otros más mesiánicos. España hervía en aquella década, desde el año 70 hasta el 78, se produce la gran oleada, el gran interés social por el asunto OVNI. Y lo cierto es que, bueno, van ocurriendo muchas cosas casi todas positivas. Los periódicos hablan del fenómeno, los periódicos hablan de casos muy concretos, y sin embargo, esa maldita noticia para muchos llega en un día concreto, como nos contaba Óscar Aybar, y da un giro de 180 grados a todo lo conocido. El tabú de Tarrasa. 2 de esos ufólogos se habían suicidado. Lo que nadie se podía esperar, y la larga soga que asfixia siempre la información se ciñó sobre todo este asunto, es que luego en Brasil, en Perú, en México y también en Cataluña, muchos más iban a seguir la extraña senda. ¿Qué les ocurrió? ¿Qué les motivó? Vamos a descubrir cosas que creo que pocas veces han contado. Vamos a descubrir qué pasó en Tivisa, en ese lugar legendario. También una noticia de prensa. Creo que era Edgar Allan Poe el que decía: ¿cuántos misterios a veces se concentran en un suelto de un periódico? Bueno, pues en Tivisa, en un periódico llamado Teleexpress, se hablaba de una observación OVNI. Y a partir de ahí mucha gente acude en esa Cataluña de final de los 60, principios de los 70, porque creen que ocurren fenómenos extraños. Hoy sabemos que por lo menos los suicidios estuvieron por allí y algo les debió ocurrir. Vamos a hablar de Hombres de Negro. Sabemos que parece digno de la película, de la ciencia ficción, pero también parece que hay gente, investigadores, que hoy denuncian que fueron perseguidos, que fueron casi interrogados de malas maneras en algunas sombrías dependencias. Es toda una época y es todo un misterio. Un misterio que realmente se convierte, toma poso de realidad, cuando se descubren las últimas cartas de estos suicidas de Tarrasa. José Félix Rodríguez Montero y Juan Turuballés habían dejado un último mensaje. No se ha venido sin más ni más. Las cabezas destrozadas, los cuerpos con las chaquetas marrones y la mano en el pecho. Y unas cartas que fueron enviadas a diversos amigos, diversos investigadores, entre ellos Amadeo Romanos de Zaragoza, diversas asociaciones. La gente, cuando la recibió, se quedó francamente impactada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta gente, con esa frialdad, había escrito a dónde se iba, por qué se iba, qué iba a realizar? Vamos a escuchar a nuestro compañero Carlos Barroso recreando. El texto es genuino y real, aquí están las cartas, de ese último mensaje de los 2 suicidas de Tarrasa al resto de la humanidad. Tarrasa, 19 de junio de 1972. Amigos, sabéis que el tema de los ovnis nos apasionaba como a vosotros, y esto desde hace mucho tiempo. Lo que ya no sabéis es el contacto directo que desde el año 1970 tenemos con ellos. Al recibir esta carta, seguramente que por algún medio de información sabréis que estamos con ellos, pues nos han llamado, ya que nuestra mutación es total y nos encontramos en la Tierra como 2 seres extraños. Nos dirigimos al Centro Galáctico. En nuestra biblioteca existen una serie de libros de literatura cósmica que os cedemos con el mayor placer, a fin de que estudiéis e investiguéis al máximo, y quién sabe si algún día también os llamaremos. Un saludo cósmico. Firmado WKTS. La otra realidad. Milenio 3. El láser. La carta póstuma, la carta de esos 2 individuos que habían creado su propio grupo de investigación y que también refleja Platillos Volantes, la película de Óscar Aybar. Hablábamos de Tivisa, hablábamos de un lugar extraño, hablamos de un lugar donde parece ser que pasaban muchas cosas y que algo les debió ocurrir a estos sujetos. Antes de que Óscar nos cuente, por ejemplo, cómo recreó la historia de Tivisa, cómo recreó esas últimas horas, cómo aparecen en la película, siempre sin desentrañar, vamos a escuchar a uno de los investigadores que en aquella época de los 70 estaba en la vanguardia de las pocas revistas que había. Algo estaba a punto de nacer Karma 7 y hablaban de Tivisa, cómo surgía el tema. Escuchad, porque tiene mucha amiga lo que nos cuenta el compañero Sebastián Arbó, hablando de cómo nace el mito de Tivisa, qué ocurre, qué pasa, por qué precisamente tenían que ir allí. Hubo una vez que fueron a Tivisa, tú sabes, si conoces bien el tema de Tivisa, y allí les pasó algo que les cambió.
porque en aquel momento era cuando allí se montaron 2 centrales nucleares, porque hay como una sobrecarga energética en esa tierra que hace enloquecer a la gente, hace como caer en unos trances de pánico, unos ataques de pánico, y tienen miedo, la pobre Tivisa, y allí sí que se veían luces, se veían muchas cosas. Además hubo un estruendo a principios del siglo XX en esas montañas, que se abrieron 2 grutas que todavía están abiertas, por donde de vez en cuando se oían tronar desde el fondo de las profundidades de la tierra. O sea, ¿sabes? Era algo realmente inquietante. Luego allí desapareció el ingeniero francés que montó la central de Vandellós. Aquello fue tremendo, que ya desapareció. Yo estaba con Enrique Rubio cuando esto pasó. Y claro, era un sitio inquietante. Y en ese lugar fueron a caer esos 2, los de Tarrasa. Precisamente ese lugar y no otro, una historia inquietante. Pablo Villarrubia, compañero, tú que en todas las partes del mundo y sobre todo en América has estado en lo que llaman zonas ventana, explícanos un poco qué son las zonas ventana y ¿se acomodaría esto a supuestamente lo que pasaba en Tivisa? Es posible, Iker. Fíjate que averiguando casos como de Antonio Villas Boas, el primer abducido de la historia oficial de la ufología, casos como João Prestes Filho, y otros casos también en Centroamérica, como en la Laguna Verde, en Nicaragua, he verificado que hay zonas donde realmente hay una concentración de extraños fenómenos, desapariciones. En Laguna Verde, en Nicaragua, además se hablaba que las personas que allí entraban jamás volvían a aparecer. Pasaban a otra dimensión, o entonces los que volvían contaban que habían entrado en otro mundo, en un lugar cuyas flores eran diferentes, los pájaros tenían otros colores. ¿Y hablamos de mitos, Pablo, o hablamos de que luego cuando uno periodista como tú va e investiga se encuentra realmente que la densidad de desapariciones es mucho mayor, la densidad de visiones de objetos extraños es mayor, de fenómenos extraños es mayor? Lógicamente el mito está a la raíz de todo, pero después los casos son por lo menos contados por las personas como auténticos, incluso el de un soldado nicaragüense que en los años 80, no sandinista, que es agredido por una extraña criatura que sale de Laguna Verde, y esos hechos están publicados en periódicos, incluso en Nicaragua, con lo cual, y hice verificaciones sobre terreno también de personas testigos de que vieron fenómenos extraños, luminescencias raras, criaturas también desconocidas que surgen en determinados lugares. Como tú dices, zonas ventana. Zonas ventana, tendríamos esta zona, digamos, por lo menos con una alta densidad de misterios. Seguimos, por supuesto, activos, Carmen, con el 7640. Están llegando un montón de preguntas, sí, incluso de familiares, de gente de todo tipo, ¿no? Una que nos dice, pues Tivisa es un lugar mágico en el que no hay que mirar con la vista, sino con el espíritu. Otro amigo que nos dice, hola, me llamo Eduardo, llevo viviendo en Terrassa 7 años y no sabía nada de este caso. Yo, como fan de estos casos, visitaré el lugar y por la tarde, la peli. También no es mala ruta. Primero ir a Torrebonita, que es un lugar bastante truculento. Un amigo, conozco a un familiar de Montero. Es un calco, es un seguidor de estos temas y a veces piensa que está loco. Es una persona muy inteligente e informada. Bueno, a ver si nos llama este amigo, sería muy interesante. Óscar, Tivisa, un lugar mito o realidad, ahí ya dejamos vuestra opinión, como siempre los oyentes tienen el veredicto, pero ocurren muchas cosas, ocurren muchos fenómenos, hay migración de investigadores más o menos serios que van hacia allí. Yo recuerdo que tú y yo hemos estado hablando mucho en todo el proceso de crear la película, ha sido apasionante, y tú vas a Tivisa también. Sí. ¿Puedes contar con tus ojos de una persona que realmente no está especializada en estos temas? No. ¿Cómo viste todo aquello? Porque realmente está claro que hablamos de cosas que son muy subjetivas. Pero uno se puede llegar a envolver de ese misterio, Óscar. Sí. Tú sabes que yo he sido muy escéptico en cuanto a estos temas. Y hice un viaje en solitario a Tivisa. Yo escribí tanto sobre Tivisa cuando hacía el guión que sentí la necesidad de un viaje en coche a Madrid y Barcelona. Ahí te salió el alma de reportero, ¿eh? Sí, de desviarme e ir a Tivisa, ¿no? Entonces, yo no conocía los datos que ahora contaré. Solo sabía que era una población muy importante en el desarrollo de mi película, de la historia. Y bueno, cogí el coche, localicé a un jefe de bomberos que me dijo, mira, el lugar de avistamientos en los años 70 es una ermita, etcétera. Me hizo un plano, yo fui a la ermita y pues nada, estuve un rato allí, me fumé un cigarrillo y vi un cartelito que ponía Cuevas de Vilella y recordé estas cuevas, esta base secreta de los extraterrestres. Y digo, bueno, pues la teoría de aquella gente de... Ya que estoy aquí, pues quiero ver la puerta esta, el sitio. Dejo el coche, el camino es un camino farragoso de tierra, es un desfiladero tipo western, con pinturas prehistóricas incluso, ¿no? Curioso también, Pablo, esa relación. Sí. Arqueología con misterio, sí. Bueno, y entonces pasó, quizá la única experiencia paranormal que he tenido en mi vida, ¿no? Es una cosa muy extraña que luego tú
me acabaste de declarar, ¿no? O sea, sentí un ataque de pánico. Yo la verdad es que no iba nada sugestionado, era por la tarde, eran las 5 de la tarde, empecé a caminar por ese camino y llegué a un punto del camino en que me descompuse. O sea, empecé a correr hacia el coche, rezando porque arrancara. Salí a 120 kilómetros por hora por ese camino, estuve una semana con el estómago mal y luego lo que me acabó de desconcertar es que te lo conté a ti y tú me hablaste pues del mito del miedo de Tivisa, ¿no? ¿Puedo dar mi palabra de honor? Que es lo que tiene un periodista como aval. Recuerdo esa llamada de Óscar y que yo me quedé frío porque me estaba contando una serie de datos que nosotros habíamos recogido en muchos otros testimonios. Un fenómeno que solo ocurría allí o que teníamos constancia, y era el ataque de pánico en mitad de unos lugares, una sensación como de estar siendo observado, una presión sobre la nuca, una necesidad de salir corriendo de algo negativo. Bien, pues eso, que cada uno puede opinar lo que quiera, nos había llegado por muchos testigos y había llegado a Sebastián Darbo, a Marius Lleguet, investigadores, a Josep Guijarro de la época, y sin embargo pasaba en gente que no tenía ningún conocimiento de esto. Y puedo dar fe también de que Óscar no sabía nada de esto hasta que me llamó. No tenía ningún tipo de conocimiento. ¿Qué ocurría en Tivisa? ¿Por qué pasaba esto? Bueno, si incrementamos todavía más, no sé si alguno de los oyentes que están escribiendo al 7640 con la palabra milenio ha estado en Tivisa, que nos lo cuenten también, pero lo cierto es que pasó algo más y entramos en una historia, si faltaba poco, ya increíble, y es que esos dos suicidas, José Félix y Juan Turu, tan diferentes y tan unidos en esa especie de delirio de viaje al planeta Júpiter o Ganímedes, como ellos pensaban en sus escritos, pues encima de unas fotos ellos debieron ver algo, tuvieron un encuentro con algo, fue allí, no fue allí, ¿qué pasó con esas fotos? ¿Qué ocurre? Escuchadme atentamente, Pablo, Óscar, porque creo que es muy interesante, nos lo cuenta Josep Guijarro. Yo las tengo en estos momentos delante, guardadas como un tesoro, las pude recuperar de un archivo húmedo, roñoso, entre cajas y cajas de papel que se custodiaban en casa de mi buen amigo Peláez, en Sabadell, y que las puso en mis manos, las legó. Son fotografías que efectivamente pertenecen a una zona muy próxima donde, por azar del destino, Óscar Aybar fue a rodar precisamente la escena en la que se ve una especie de ovni aterrizado, ¿verdad? Las marcas de un aterrizaje. Cerca de aquella zona se tomaron 3 instantáneas de un ovni a pleno día que están ahí y que aparentemente no están trucadas. Por otra parte, te adelanto una primicia, y es el hecho de que José Félix Rodríguez Montero era un hombre muy cabal, muy seguro de sí mismo, con unos poderes psíquicos que harían estremecer posiblemente a muchos. Este hombre canalizaba información que está grabada en audio, curiosamente, y que está hoy día en Holanda en manos de sus familiares más directos, y que ahí da las pistas suficientes de cómo se llegó a ese tipo de contactos. Josep, nuestro querido compañero, nos ha prometido que, bueno, a ver si logramos entre todos saber qué contenían esas cintas. Puede ser de poner los pelos de punta, escuchar las últimas confesiones de José Félix Rodríguez Montero. Óscar, tú has aprendido en esta película, yo creo, has pasado un poco el nivel de la otra realidad, que la casualidad no existe. ¿Cómo es posible que las fotos de los ovnis, de los 3 supuestos ovnis que fotografían estos 2 personajes, ocurran donde tú, sin tener ni la más remota idea, recreas el encuentro ese de Matadepera? Tú lo hiciste, bueno, elegiste un campo, y Josep se quedaba alucinado viendo la película porque es que es en el mismo lugar. Es que una de tus frases ya pasa a ser mía de cabecera, esto de que nada es casual. Yo, por ejemplo, escribiendo el guión, tengo que decirte que me invento los nombres de los hermanos digo, bueno, pues son 2 hermanos, se llaman Josep y Lluís. Y viene una sobrina al rodaje y me dice, ya ha leído el guión Josep y Lluís, ¿no? Y digo, ¿cómo que Josep y Lluís? Y me lo inventé y dice, no, es que acertaste, se llaman Josep y Lluís. Y más cosas, o sea, la casualidad ha sido terrible. Realmente increíble, Óscar, lo que tú dices. Te has metido en este mundo, en esta película, y has experimentado con ese tipo de carambolas del destino realmente increíbles. Antes de pasar a un fenómeno que creo que va a apasionar a nuestros oyentes, que son los hombres de negro, tanto mito y tanta historia, que aparecen también en la película, Pablo, tú estuviste por Tivisa, ¿y qué te encontraste? Bueno, estuvimos, Montserrat, yo, mi compañera investigadora también, estuvimos allí hace unos años, y estuvimos además caminando, o sea, por la sierra, hicimos más de 30 kilómetros de caminata,
Vimos lugares realmente espeluznantes, como dices. Yo no conocía nada al principio del fenómeno ovni en aquella región, pero sí pasamos por Pratdip, una ciudad, un pueblo realmente muy extraño, donde hace muchos años, cientos de años, se dieron apariciones de extraños perros, que hoy podríamos hasta comparar con el famoso chupacabras, de alguna manera. El prado de los perros, de los vampiros, decían, ¿no? Exactamente. En catalán, perdón, eso es de Barcelona. Pratdip es el mito del perro vampiro. Y el escudo de la ciudad además tiene el perrito este que es cojo, ¿no? Si no me equivoco, le falta una pierna. Ya llegando a Tivisa, hablando con varias personas allí, nos contaron de extrañas manifestaciones sobre las montañas, de personas que se veían como siluetas de personas muy altas, más de 2 metros de altura o incluso de 3 metros de altura, vistiendo ropas como ropas negras o antiguas, sombreros de alas muy anchas, y que ejecutaban extrañas danzas macabras sobre estas montañas. No sé qué decir, si eran realmente manifestaciones, como aparece en la misma película, ¿no?, de Oscar, de algún tipo de ritual, algún aquelarre, ¿no?, que alguien ejecutara por allí, pero ya empezamos a sospechar de seres de 2 metros, 3 metros de altura, realmente son muy altos. ¿Quién sabe si eran visiones, si eran realmente una realidad extraña, si eran gente que acudía, digamos, a ese olor de misterio que parece que había en Tivisa, pero también podría tener que ver, y os lo dejo como pregunta, esa historia de las 2 centrales nucleares? Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. ¿Usted ha visto algunos? Yo los conozco muy bien, Juan. ¿Qué pasa? ¿Has oído hablar de los hombres de negro? Sí, son de la CIA. Se dedican a eliminar pruebas y testigos relacionados con los extraterrestres. Ya, pero ¿usted cree que hay que enterrarse? Hay que andarse con cuidado. Últimamente están desapareciendo ufólogos. ¿Has leído El Horizonte de la semana pasada? Sí. El 13 de julio encontraron al investigador James E. McDonald en su despacho, con un tiro en la cabeza. Se lo he leído, pero... Creo que tenemos que suspender esta reunión por motivos de seguridad. Ángel de Andrés y Jordi Vilches en Platillos Volantes, interpretando a Juan Turo y José Félix, mostrando también las paranoias, se puede decir así, que había en aquella época, reales o no. Bueno, eso podemos discutirlo, podéis discutirlo. Los hombres de negro, personajes, quién sabe de dónde, de qué organización, que silenciaban a los testigos del tema ovni. Carmen, hombres de negro, todo un mito por el que nos preguntan todos los programas, ¿no? Pues sí, que además hay muchas especulaciones sobre quiénes son estos personajes, aunque la mayoría piensa que se trata de agentes de la CIA, de la KGB, el FBI o de altas jerarquías de las fuerzas aéreas. Todos los organismos gubernamentales han desmentido que trabajen para ellos. Desde los años 50 se tiene constancia que existen los Men in Black, hombres vestidos con traje oscuro que persiguen a testigos de avistamientos ovni, tratándoles de convencer, no siempre con buenas artes, de que lo que han observado no es una nave, sino Venus, un satélite o incluso una nube con forma de platillo. Además les advierten que es mejor que no comenten lo que han visto con nadie, si no quieren meterse en problemas. Van siempre en grupos de 3, según afirman los testigos, vestidos impecablemente con traje oscuro y brillantes zapatos negros. Y como siempre en Milenio 3, con programas como este, activamos a los corresponsales internacionales de la cadena SER, desde Washington, lugar donde han pasado muchas cosas con hombres de negro, que como decía Óscar Ibarra, micrófono cerrado, no son de la película, no son de la época de Men in Black, vienen de muchísimo antes, y en la película se habla de la muerte, por ejemplo, de James McDonald, uno de los físicos y, bueno, más importantes de la Universidad de Arizona, que fue muerto en extrañas circunstancias. No, son casos reales que eran tomados para la película como
rotunda realidad que la gente puede confundir con ficción. Escuchamos, si os parece, a Javier del Pino desde Washington, que nos va a contar qué pasó con esa historia. Buenas noches. Para muchos, los hombres de negro son una leyenda. Otros cuentan en primera persona experiencias demasiado coincidentes. Gente de varios lugares de Estados Unidos ha narrado un mismo acontecimiento. Han creído ver desde sus ventanas o desde sus granjas un objeto volante no identificado. Se han puesto en contacto con alguna agencia del gobierno para notificarlo e inmediatamente han recibido la visita de esos agentes vestidos enteramente de negro, con caras pálidas y con una única misión, aparentemente, que es instigar el miedo en las personas que han visto fenómenos extraños para que no los cuenten a nadie. Unos piensan que son miembros de alguna agencia secreta del gobierno encargada supuestamente de proteger la seguridad nacional. Otros han llegado a pensar que son auténticamente extraterrestres con la misión de evitar que se conozca su presencia aquí. En muchos casos, investigadores con pistas sobre la supuesta vida extraterrestre o científicos con algún tipo de prueba han desaparecido o han muerto de manera repentina, a veces víctimas de un cáncer fulminante, demasiado rápido para ser creíble. Todos parecen haber recibido antes la visita de unos hombres de negro. El caso más extraño es el del doctor James McDonald, la mayor eminencia científica en el Instituto de Física Atmosférica de la Universidad de Arizona. En las últimas semanas de su vida intentó ponerse en contacto en múltiples ocasiones con la NASA para intentar exponer sus teorías en función de las informaciones de la Agencia Espacial sobre vida extraterrestre. McDonald también contactó con el Congreso de Estados Unidos para facilitar a los políticos informaciones que le habían filtrado pilotos del ejército americano. En 1967, McDonald, que era un hombre impulsivo, encantado con su trabajo y con evidentes ganas de vivir, apareció muerto en su casa después de una visita de dos personas descritas como hombres de negro. El informe policial se cerró con una sola palabra, muy poco creíble para quienes le conocían: suicidio. Hombres de negro, la muerte de James McDonald. Pero vamos a ir un poquito más allá. Sabéis que en Milenio 3 siempre queremos que tengáis todos los datos. Sebastián Darbó nos habla de cómo lo vivían en España, hombres de negro en España. Jordi Vilches, Juan Turu en la ficción, le preguntaba al mayor de los suicidas, ¿pero aquí en Tarrasa? Bueno, Sebastián Darbó dice que en Cataluña también actuaron estos personajes. Vamos a escucharle. Era un peligro y la gente abandonó por culpa de la policía, ¿eh? La policía nos perseguía en cada reunión que hacíamos, eso lo juro, lo puedo decir porque yo lo viví muy de cerca cada semana cuando hacíamos cursos de hipnosis, de parapsicología, delegados gubernativos diciendo que si éramos masones y que si estábamos haciendo algo contra el régimen. Informes larguísimos, en gobernación, en fin, cada 2x3. En gobernación, en sótanos, incluso se habla de maltrato en algunos momentos. Óscar, gran papel de Pere Ponce como uno de los gerifaltes de la Dirección de Seguridad, que bueno, anda persiguiendo ufólogos, porque en el caso de la película tú haces que, claro, había un estado de permanente alerta en torno a nuevos grupos, ¿no? Sí, era una España muy esquizofrénica. Yo solo te voy a dar un dato en el que he pensado mucho y realmente me llama mucho la atención. Se ha hablado mucho ahora históricamente, periodísticamente, cada vez más de la importancia de la presencia de la CIA en España durante la transición española, es decir, la financiación de partidos políticos, la intervención directa en atentados trascendentales en la historia de España como el del Carrero Blanco. Y yo solo te voy a decir una cosa: los únicos que hablaban de CIA en España de los años 70 eran los ufólogos. ¿Sabes? Entonces, nadie más hablaba de que la CIA existía en España, solo los ufólogos. Y es un dato sobrecogedor. Óscar, perdona Pablo, estábamos hablando antes y estabas comentando y poniendo caras cuando oías a Javier del Pino. Haremos un programa, os lo prometemos, nos pedís mucho, de muerte de investigadores. Ha habido muchos. Y en extrañas circunstancias, casi todas en extrañas circunstancias. Tú y yo recordábamos hace poco la muerte de Karl Brugger, de algunos de los investigadores que ocurrieron en tu país, en Brasil, ¿no? Exacto, sí, un alemán, un corresponsal de varias televisiones alemanas, que estaba, no exactamente, bueno, había algo también de fenómeno ovni en esa historia, pero perseguía la historia de las crónicas de Acacor, unas ciudades perdidas en medio de la selva amazónica. Periodista de lo desconocido, vamos. Exactamente, y que dejó un libro, además escrito, prácticamente dictado por Tatún Canara, supuestamente un seudónimo, de un falso indígena que habitaba o que habita todavía la región de Barcelos en Amazonas. Y este hombre aparece muerto en Río de Janeiro, cerca de su casa. No le robaron nada, estamos hablando de los años 70, finales de los años 70, y está involucrado en una historia, digamos, muy rara, muy larga, sería de contar. Y bueno, y aquí en España también se baraja la posibilidad de que Andreas Faber-Kaiser, el mítico Andreas ya, también hubieras sufrido las consecuencias de un complot de la mismísima CIA, ¿no? Haremos un programa, si te parece, Pablo, y estás totalmente invitado, lo sabes,
Andreas Faber-Kaiser, el extraño argentino Alejandro Viñati, gente como Morris Jessup, McDonald, bueno, un montón, un grupo, un auténtico dream team de la investigación. Espero que no siga la cosa igual, porque y que realmente aparecieron muertos, muchos de ellos con un tiro en la cabeza, otros envenenados, realmente curioso. Ahora en un momento vamos con vuestras preguntas. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Son las 2:32 y nos quedan muchos contenidos. Estamos tocando de todo porque esta historia, como decía Oscar Aybar, tiene de todo, tiene absolutamente de todo. Todos los grandes mitos ufológicos y los no mitos se concentran en la historia de estos dos individuos. Katia. Buenas noches, seguimos. Dani, desde la capital del acueducto, quiere conseguir el CD, ha dicho que ha visto la película y quiere conseguir un platillo volante con forma de ese CD. Bueno, preguntas de los oyentes. Preguntas de los oyentes, que en este caso no era así. Eso sí que es una pregunta. ¿Por qué la decapitación con el tren para suicidarse y no otra forma de morir? Bueno, nadie lo sabe, ¿verdad, Oscar? ¿Eligieron esa vía? Supongo que es algo más rápido y limpio. Jesús, él vive en Torrebonica y dice que él pasa en tren cada día por allí y que nota las vibraciones extrañas que allí se dan, que si no pudo ser esto una manipulación del régimen de Franco. Bueno, eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay historias sobre ese apeadero en concreto y que en un momento vamos a conocer. Una pregunta para Oscar. ¿Por qué el final es tan positivo? Te deja un buen sabor de boca, Amparo. Porque, bueno, yo... ¿Sin desvelar, Oscar? No, porque les coges... mi mirada hacia los personajes ha sido de quererlos mucho. Yo los miro con mucho cariño durante toda la película y realmente la muerte para el espectador es un drama, ¿no? O sea, realmente estás con ellos y de repente te mueres con ellos. Yo he querido poner el cuello con ellos, ¿no? En la vida. Y al final es una válvula de descompresión, ¿no? La película es un viaje más que voy a decirlo, a ese Ganímedes real, sino al Ganímedes que ellos tenían en la mente, ¿no? Y yo creo que era necesario, para entender lo que hicieron, viajar unos segundos a ese paraíso extraterrestre en el que ellos soñaban. Otro oyente, Óscar de Palencia. Cuenta, Iker, por favor, qué te pasó en el cementerio de Lérida investigando a los suicidas. Bueno, pues ahora mismo vamos a hablar con José Carlos Miranda, uno de los periodistas que investigó ese asunto, a fondo. En unos minutos hablaremos con él y vamos a descubrir historias francamente increíbles que nunca se han contado de la historia de los suicidas de Lérida, que sería el siguiente episodio sobre este tema, y luego encima la historia de las máscaras de chumbo, las máscaras de plomo, realmente terrible. Una última pregunta. Fran nació en Tarrasa y dice que es un poco rarito. ¿Tiene algo que ver? No tiene absolutamente nada que ver. Desde luego un poco de humor que nunca viene mal, pero esta ciudad desde luego ha quedado completamente estigmatizada. 7640. Mira, hay una curiosa, dice que cómo te puede pasar un tren por el cuello y aparecer con la mano en el pecho y una carta. Curiosísimo, porque además hay teorías a favor, en contra, lo vamos a tener, y yo creo que Katia es uno de los grandes enigmas. ¿Cómo es posible? Sí, y nos lo preguntan, Óscar de Palencia nos preguntaba, ¿es cierto que se barajó la posibilidad de la participación de más personas aparte de los dos suicidas? Ahí está un misterio que sigue permanente. En este y otros casos, alguien puso, dicen, cartas, en este y otros casos también, con mensajes. Vamos a descubrirlo. 7640, Palabra Milenio, y esos 3 CDs con más de 100 programas de Milenio 3. Y es que yo creo que si hubo un caso espectacular, que vamos a recordar muy rápidamente, del que nunca se ha hablado en radio y que creo que es fundamental para entender la gravedad de estos hechos, es la imitación que luego hubo. Cuentan que hubo 18 muertes en Torrebonica, no todas evidentemente relativas a los ovnis, pero hubo una que fue increíble. El 2 de abril del año 78 algo pasó en la vía férrea de Lérida. Fue algo increíble. 16 y 18 años, Francisco Saureo y José Juan Vargas. Simplemente regalaron todo lo que tenían a sus compañeros, lápices de colores y cosas del colegio. Decían que más no lo iban a necesitar. Y luego hicieron algo que parecía psicografía, escritura automática, que también aparece en la película Platillos Volantes. Después aparecieron muertos con una serie de enigmas increíbles, abrazados, cogidos de los brazos en la vía del tren. Lo hicieron todo exactamente igual que los suicidios de Tarrasa. Ocurrió 6 años después. Sobre este caso hubo una gran nube de silencio, no se informó apenas nada, solamente lo hizo un reportero, parece increíble, trabajaba en la mañana, era el gran amigo José Carlos Miranda. José Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy redactor jefe del diario Segre, en aquella época redactor de La Mañana. Fue un gran impacto para la ciudad, ¿verdad, José Carlos? Sí, porque además, en primer lugar, por el hecho de que se trataba de 2 jóvenes, Francisco de 16 años y Juan José de 18, son encontrados muertos
en un trozo de la vía férrea entre Lérida y Tarragona, en la madrugada de un domingo, exactamente del domingo 2 de abril. Y la verdad es que fue un impacto total, porque entre otras cosas también estamos hablando de los años de finales de los 70, había mucho hermetismo policial, no era tan sencillo como ahora conseguir información, entonces eso lo que propiciaba era que se crearan muchísimas expectativas, porque, bueno, ya lo comentamos cuando estuviste aquí en Lleida, hubo muchísimas opciones diferentes. Se habló desde un crimen que luego se descartó, luego se decantó por el suicidio. Dentro del suicidio siempre hubo varias razones. Se llegó a hablar que si se trataba de una relación homosexual, que finalmente no se confirmó, y luego se acabó, la que acabó teniendo más hipótesis fue la afición que tenían los dos suicidas por los ovnis, la parapsicología, el más allá, quizá para poder acceder a una vida superior que ellos creían a través de unos extraterrestres. Pero había incluso enigmas dentro del enigma, porque, compañero, es cierto que los zapatos aparecieron, parece ser que limpios, a pesar del barrizal que había, los relojes estaban parados a una misma hora, e incluso parece ser, siguiendo las últimas horas de estos infortunados jóvenes, habían tomado gran cantidad de café, se habían despedido dejando una gran propina en uno de los bares, habían tenido un comportamiento tan extraño como para incluso desprenderse de algunos objetos preciados, material de dibujo y demás, darse a sus compañeros diciendo que nunca lo iban a utilizar. Parecía que estaban concienciados de que iban a hacer algo realmente excepcional, ¿no? Sí, precisamente el comportamiento en sus últimas horas es lo que reforzó la teoría del suicidio. Efectivamente, estos dos chicos que llevaban un año aproximadamente de estrecha amistad se encontraron por la tarde después de comer, quedaron para ver una salida de un rally automovilístico que se hacía entonces en Lleida, hicieron diversas consumiciones alternando café y alcohol, y en todas, aparte de pagar, dejaron propinas abundantes, impropias primero en jóvenes, y luego también ese detalle que tú has comentado de la despedida que hizo el viernes el estudiante Francisco, que estudiaba formación profesional y fue repartiendo entre sus compañeros de clase el material de dibujo, haciendo especial hincapié en que no los volvería a necesitar, y eso sí reforzó esa teoría de suicidio. En cuanto a lo de los zapatos y los relojes, fue realmente un enigma, porque había llovido la noche anterior en Lleida. Para acceder a la vía donde fueron encontrados los cadáveres había que ir durante unos metros campo a través, completamente encharcado y con mucho barro, y era imposible que los zapatos no se ensuciaran. Y en cuanto a los relojes, hubo también un segundo enigma sobre los relojes. Y es curioso que se paren a la misma hora, concretamente eran las 6 de la mañana, pero es que además a esa hora, a las 6 de la mañana, no pasaba ningún tren por esa zona, que era una recta larguísima. A diferencia de otros suicidas, no buscaron a la salida de una curva, a la salida de un túnel, no, era una larguísima recta que se veía en mucha proximidad, o sea, con mucha lejanía al tren, que normalmente el suicida lo que quiere es luego no poder arrepentirse y apartarse del tren, no, lo vieron llegar, si realmente todo se produjo así, lo vieron llegar y fueron notando como la máquina se acercaba cada vez más hasta ellos hasta provocarles la muerte. Y luego un reportero, periodista como tú, te encuentras con un muro del silencio, que además es que día a día iba reflejando en el periódico con nuevas informaciones. Cada vez había menos, digamos, disposición por parte de autoridades. Incluso pedíais a través de ese periódico La Mañana lo que era un análisis de las vísceras, qué había ocurrido, y todo eso se para. Y además recuerdo perfectamente que 20 años después, cuando nos conocimos, tú hablabas que quizá lo más intrigante de todo esto, aparte del caso en sí, era ese silencio, ese abandono por parte de los investigadores, y todo acabó, pues eso, en una especie de telón de acero del que no hemos vuelto a saber nada después de tanto tiempo, ¿no? Efectivamente, bueno, supongo que los primeros quizá interesados, o quizá lo saben y nunca más han querido comentarlo, es la propia familia, pero que realmente que llegó un momento que se sentía ya muy agobiada por ese seguimiento que se hacía a diario del caso, porque evidentemente le recordaban una tragedia muy reciente. Y luego hubo un gran hermetismo policial. Si bien en los 2 o 3 primeros días me acuerdo que sí accedían a contestar a las preguntas que se le hacían, pero posteriormente fueron remitiendo a sucesivos informes que tenían que llegar, y eso fue dilatando en el tiempo, y la verdad que llegó un momento que esta noticia
sin merecérselo seguramente, murió por sí sola. Quizá ahora, si hubiera pasado ahora, difícilmente podría haberse producido este caso, pero claro, es lo que he dicho antes, estamos hablando de los años 70 y había un hermetismo en fuentes oficiales que ahora afortunadamente ya no existe. José Carlos Miranda, redactor jefe del diario Segre y en aquella época periodista muy activo, redactor del periódico La Mañana, que siguió esta noticia como un auténtico sabueso y que gracias a él tenemos hoy la posibilidad de recordar este gran enigma de gente que se aparentemente inmoló en honor al más allá, a los extraterrestres. Magnífico trabajo, compañero, y un abrazo muy fuerte de parte de todos los amigos de la cadena SER. Igualmente. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Os puedo decir ahora, contestando a ese amigo que escribía al 7640 con la palabra milenio, que realmente siguiendo la senda, Óscar me comprende perfectamente, y Pablo ya no digamos, cuando uno se obsesiona con un tema, cuando uno persigue un caso hasta las últimas circunstancias, acaba, bueno, haciendo cualquier locura para saber más. Yo acabo persiguiendo la efigie, la fotografía de los dos suicidas, Vargas y Saureu, 16 y 18 años. Ya no estaba conmigo José Carlos Miranda y me fui al cementerio de Lérida. Sin darme cuenta, oí una sirena y me encerraron en el cementerio. Me quedé en el cementerio de noche buscando las tumbas de esos dos amigos. Puedo dar fe de ello porque me llamaste además por el móvil y muy asustado porque te habías quedado encerrado de noche en ese cementerio. Pero eso cuando salí ya, porque el móvil lo tenía fuera, no podía conectar con nadie, el coche fuera, en las verjas. Y os puedo asegurar una cosa, Pablo, Óscar, y me vais a entender perfectamente. A estas horas de la noche es un poco crudo, pero cuando yo estaba en el cementerio, un cementerio que quien conozca el cementerio de Lérida es un cementerio particularmente tétrico, yo perseguía las dos tumbas de esos muchachos muertos, imitando a los amigos de Terrassa, a los suicidas, y al final es que uno veía las caras flotando de esos dos individuos. Claro que no estaban ahí, pero uno acababa casi sintiéndolo, ¿no? La magia de la investigación. Muchas preguntas que luego con Katy también vamos a resumir, pero ferroviarios, forenses, que qué maravilla la audiencia de Milenio 3, Carmen. Sí, además un chico que si nos puede dar más datos muchísimo mejor. Nos dice: hola, soy de Sabadell, cerca de Terrassa, vivo enfrente de una vía en la que hace muchos años se suicidó un chico en extrañas circunstancias. A ver si nos puede contar algo más. A ver si nos puede contar algo más. Recorte de prensa. ¿Qué año fue? O si se acuerda cómo se llamaba o algo. En Torrebonica también nos dicen había uno de los centros más importantes de recuperación de tuberculosis de España. Yo estuve allí de colonias en el 81 y en el cielo al parecer se vieron cosas. Óscar, un lugar también duro donde habéis rodado, ¿no? Sí, tétrico. O sea, es uno de los grandes campos de concentración de eutanasia de España. Una población de 10.000 tuberculosos, desahuciados, que iban allí a ser apartados de sus familias y a morir. Y entonces, apenas a 1 kilómetro, a una vía del tren, en mitad de un bosque, con un caminito que te llevaba a la vía, y era claramente un punto de acabar con todo cuanto antes, ¿no? Un sitio absolutamente espeluznante donde hemos rodado parte de la película. Y un médico forense que nos escribe nos dice: hola, enhorabuena por el programa, soy médico forense, el caso que tratáis hoy tiene nombre Folia Deus o suicidio inducido. Qué maravilla tener oyentes como usted, amigos forenses, amigos ferroviarios, que siempre aportáis. Los escribí en ese 7640 con la palabra milenio. Estamos orgullosísimos de vuestra participación. Hacéis el programa con nosotros. Óscar, cuéntame. Sí, a mí, ahora que has asociado estas dos historias, las de los suicidas de Terrassa con las de los suicidas de Lérida, es interesantísimo, me ha venido a la mente una frase que me gustó mucho, que es en la documentación de la película hablamos con Luis Guopegui, un astrofísico de la NASA, director de la NASA, director de la estación de Fresnedillas, donde las misiones Apolo y Soyuz. Un gran investigador, enemigo de Carl Sagan en cuanto a su tesis sobre la presencia de vida extraterrestre. ¿Escéptico? Muy escéptico, absolutamente escéptico, que me dijo que él, como conclusión a estos temas, había llegado a la siguiente conclusión. Él decía que lo que diferencia al ser humano de los animales no es ni la capacidad de reírse, se ha demostrado que hay animales que se ríen, no es la capacidad de suicidarse, hay animales que se suicidan voluntariamente, sino que el ser humano es el único ser que se ha suicidado para viajar a otro planeta. Menuda frase de don Luis Ruiz de Gopegui. Y menudas fotos, Óscar, las que tenemos ahora encima de la mesa. Yo no voy a disimular mi admiración por Pablo Villarrubia, porque a estas alturas sería una absoluta tontería y redundancia, y quien me conoce la conoce, ¿no? Unas fotografías de impacto. Uno de esos casos que nos demuestran que antes de Terrassa, Óscar, Carmen, antes de Lérida, amigos oyentes, hubo un caso previo, quizá el primigenio, quizá en un momento muy, muy duro,
era el año 66. 6 años antes, fijaros qué curioso, y 6 años después. 66, 72, 78, los grandes casos de suicidios ufológicos. Se llamó el caso de las máscaras de plomo. Y Pablo, que acaba de llegar de Brasil, nos ha traído impresionante las fotografías espectaculares de la recogida de esos cuerpos de otros 2 investigadores. Las publicó hace un tiempo en la revista Enigma, recién traída ahora mismo. Algo espectacular, la policía, los forenses cogiendo esos cuerpos. El caso de las máscaras de chumbo, el caso de las máscaras de plomo. Algo que casi hace palidecer al tema Tarrasa o Lérida y que ahora Carlos nos va a dramatizar. Le escuchamos. El incidente Tarrasa no es único. Unos años antes, en una barriada brasileña, se produjo un suceso que conmovió a la opinión pública y que se conoció como el caso de las máscaras de chumbo. El reportero brasileño Pablo Villarrubia ha descubierto claves y documentos de esta historia que después de más de 30 años ven la luz por primera vez. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Nuestro querido compañero Juanma Frasquet, que nos pone El caballo y el Moxica de Colón, de 1492 de Evangelis, y que hace que todavía la carne y los pelos se nos pongan prácticamente de punta. El caso de las máscaras de plomo, otro caso lleno de prohibiciones, otro tabú que generó el mismo efecto en Brasil que estos casos en España. Luego Carmen y Katia nos contarán cosas, porque hay gente que está escuchando el programa incluso desde la estación de Torrebonica. Pablo, madre mía, nos escribía y nos dice eso: estoy oyendo vuestro programa desde la estación de Torrebonica y estoy temblando de miedo, quiero saber más de esta estación. Yo os voy a contar un enigma también, ese tren que pasa, ese tren que se ha llevado tantas vidas. El tren desde luego no es culpable para nada, sino esa gente que decidió ponerse allí. Sin embargo, yo recuerdo la llegada a Torrebonica desde Sabadell hasta allí andando por ese lateral del monte, y es algo que uno no puede olvidar, quizá por el drama que lleva ya la historia. El caso de las máscaras de plomo. Tengo 2 fotografías con 2 máscaras de plomo muy toscas. Fueron el fin, Pablo Villarrubia, compañero, de 2 investigadores también jóvenes en un lugar muy polémico en Brasil y también relacionado con el tema OVNI, ¿no? Sin duda, es un caso anterior, como has dicho, al caso de Tarrasa. Esto ocurrió el 20 de agosto de 1966, cuando dos muchachos, todavía diría muchachos, uno de 34 años, 32, uno era Miguel José Viana y el otro Manuel Pereira da Cruz. Estos 2 técnicos especializados en electrónica, en aquella época ellos controlaban muy bien el tema de las radios, incluso de instalar antenas de retransmisión de televisión en Niterói. Estamos hablando de la región de estado de Rio de Janeiro, en Brasil. En aquellos años todavía la violencia no cundía, ¿no? O sea, no había esa violencia que hay hoy en día en Río de Janeiro. Pues estos dos jóvenes se dirigieron hacia o Morro do Vintém, el cerro del Vintém, cerca de la ciudad de Niterói, no muy lejos de Río de Janeiro, y iban para una extraña misión. Subieron al cerro, varios testigos los vieron subir a final de la tarde. Debieron tardar más de 2 horas para alcanzar la cumbre de esta montaña tupida de vegetación tropical. Y allí se posicionaron, se tumbaron, se quedaron de espaldas, se pusieron unas extrañas mascarillas, ¿no?, de plomo, muy toscas, como has dicho, y esperaron algo, un contacto. Un contacto mortal. No sabemos si ellos exactamente esperaban la muerte o esperaban otro tipo de situación. Lo que sí sabemos es que la policía, al cabo de 2, casi 3 días, localiza los cuerpos de estos 2 infelices y encuentran, igual que en Tarrasa, un mensaje escrito por el puño de Miguel José Viana, y que rezaba lo siguiente: 16:30 minutos, estar en el lugar determinado,
18-30 minutos. Ingerir cápsula. Después del efecto, esperar señal. Máscara. Y esa historia se traduce, Pablo, en una excelente investigación periodística que daba con las fotos. Nadie sabíamos de este tabú, 2 ufólogos muertos en un lugar casi inaccesible, con unas máscaras de plomo, que habían tomado unas cápsulas, no se encontró ningún tipo de veneno, ningún tipo de violencia sobre ellos, iban vestidos con chubasqueros amarillos, y encuentras las fotografías, Pablo, las fotografías del levantamiento de los cadáveres. Exactamente, de la policía de Río de Janeiro. 40 años de secreto sobre esta historia. Exactamente, y además, no solo esto, de que, como has dicho, no se encontró ningún vestigio de ningún tipo de veneno, ninguna marca, ningún pinchazo, nada que pudiera mostrar que la muerte de estos 2 jóvenes habría sido violenta. Incluso se llegaron a hacer los más modernos tests, experimentos con neutrones. Los cuerpos fueron, o muestras de su cuerpo, de los cuerpos de las 2 víctimas, fueron llevadas a São Paulo, sometidas a un bombardeo de neutrones, y no se encontró nada de veneno. Además, como se ha dicho, los cuerpos estaban prácticamente intactos, tenían un leve color rosáceo, pero se cree que pudo ser también el resultado de la propia descomposición de los cuerpos. Como digo, uno de ellos estaba con la mascarilla, el otro estaba con la mascarilla al lado del cuerpo. Una causa mortis señalada por los forenses sería de un paro cardíaco, pero es muy extraño que un paro se dé prácticamente al mismo tiempo. ¿Ah? Una muerte paralela, igual que en Terrassa, igual que en Lérida. Interesantísimo. Y nada, ningún vestigio de qué produjo la muerte. ¿Y hubo ovnis, Pablo? Ahí está la clave, digamos, importante del caso aquí de Morro do Vintém, o del caso de las máscaras de plomo, de que en la misma noche, o sea, sobre las 7:30 de la tarde, aproximadamente a la hora en que ya se cree que podrían estar ya en la cumbre de la montaña, estos 2 investigadores, una mujer de la alta sociedad, incluso carioca, esposa de un gran ejecutivo, estaba pasando por allí con su vehículo y sus hijos a bordo, cuando observa una especie de luz o objeto ovalado luminoso sobre la montaña. Al mismo tiempo que dispara o enfoca una luz, hay un foco de luz que ilumina, ¿no?, el cerro o la cumbre de este cerro. Es muy extraño porque coincide prácticamente con la presencia de aquellos 2 jóvenes. Un caso considerado secreto, tabú por razones especiales, por ende, cerca de Río de Janeiro, y la sorpresa, hablaremos más profundamente del caso, Pablo. Es espectacular el trabajo que has hecho, la fotografía de las máscaras de plomo, la fotografía del levantamiento de los cadáveres, casos que pudieron ser explosivos para la imitación posterior por parte de los suicidas de Terrassa y de Lérida, que han sido llevados a la pantalla por Óscar Eibar en platillos volantes. Teníamos muchas más historias de México, historias incluso de Italia, con Joan Solés. Tocaremos otro día, si os parece, el fenómeno, porque es amplísimo, pero sí me gustaría comentar la terrible influencia a veces del fenómeno OVNI en mucha gente. Uno de los casos más espectaculares ocurrió con la muerte por escopeta de caza en la boca de un niño en 37 en el Distrito Federal. Una de muy por el tema. Escuchamos parte de esa carta de Sergio BP, de Observaciones de México. Mamá, no pienses que he muerto. No, porque volveré a nacer en otro planeta. No creas que es mi imaginación o que me he vuelto loco. No, mamacita, ya me ha venido a avisar una pequeña nube y me ha dicho que me necesitan urgentemente en el planeta Sonolcuclo, que queda a 3 siglos de esta galaxia. Entonces yo, abajo, le pregunté que si en este planeta la comunicación era hablarse por sonidos, así como los que usamos nosotros. Pero le pregunté que si me lo podía decir en nuestro idioma, y me fue dictando letra por letra. Pero me pidió que te dijera que por nada de este mundo vayas a divulgar este secreto que descubrí sobre la vida y la muerte. Pues si lo divulgas, la gente perdería su religión, la fe en sí misma, a todos a corregir todos sus errores, porque al entrar inmediatamente se borra todo lo que vivieron en este alto planeta, y solo quedarán pequeñas chispas de memoria como las que yo he tenido. Mamá, ahora sé buena con Juan y Verónica. Trátalos con cariño y no juzgues por las apariencias nunca. Compréndelos y comprende sus gustos y necesidades de niño.
para que no los tengan que llamar tan pronto a otro planeta como a mí. Quema esta carta después de haberla leído. Te quiere Sergio B.P. Documentos, testimonios, tremendos también por eso este programa informa sobre lo desconocido con rigor, es decir, el peligro que tienen todos estos temas y que, una historia tan tremenda también ha sido un poco dulcificada, ¿no? Una historia humana llevada a la pantalla por Óscar Eibar. 7640, Palabra Milenio, hay los ganadores del CD de más de 100 programas y algunas preguntas finales ya para nuestros amigos, ¿no? Sí, hoy no he aceptado chantajes ni nada a cambio de lo que nos ofrecieron, que luego me han criticado por lo del vino de Valdepeña. Nada. Pero era broma. Alberto de Guardamar es uno de los ganadores, dice que no ha visto la película, que mañana irá a verla. También hay muchas preguntas que yo creo que viendo la película de Óscar las van a poder aclarar. Por ejemplo, otro oyente, Ricardo, es otro de los ganadores, dice que vive en Arechavaleta, al lado de Vitoria. Iker, tú conoces bien esto. Sí, claro. Dice que va andando de su casa a Chavaleta por Vitoria, porque le gusta ir andando viendo el programa. Bueno, no está mal a estas horas. Ahora, para mí lo más tremendo ha sido ese hombre que estaba escuchando el programa en la estación de Torrebonica. Madre mía, qué agallas. Óscar de Palencia, con P, Palencia, nos ha escrito un montón de mensajes, preguntando lo que te decía antes de que te ocurrió en el cementerio de Lérida. ¿Otro de los ganadores, Óscar? Es otro de los ganadores. Óscar de Palencia, Alberto de Guardamar. Y el tercer ganador, que se me ha ido, Ricardo, exactamente. Ricardo, que nos preguntaba. Nos escribía también un ferroviario que decía: al morir decapitado por un tren se ve la rapidez de la muerte. Yo he visto decenas de muertos. Eres un ferroviario. También nos preguntan que había una escena en la película en la que salías tú, Iker, que si es verdad que la cortaron. Ya hay mitos sobre esa película, Óscar, ¿eh? No, yo he asesorado amablemente las escenas extras. No, porque Óscar me llamó cuando nos conocimos por el primero de mis libros, por Enigmas sin resolver. Ha sido una participación maravillosa y sí que hicimos una escena, ¿verdad, Óscar? Pero luego el mito, dicen que gente, algún lumbreras, ¿no?, del CEI o algún periodista del Correo que han escrito alguna cosa diciendo que ha sido presionado porque yo no puedo salir ahí como escéptico. Increíble, ¿no? Es un tema para García esto ya, ¿no? De por qué cortaron la escena. El mito. Una leyenda urbana para Katia Rocha. Tenemos leyenda urbana sobre la película y sobre mi participación en la película. Pero nada que ver con eso. Nada que ver, no se cortó por que se fijen de todas formas en la escena que está hipnotizando, en la que Iker está ahí entre el público. Bueno, compañeros, que ha sido un auténtico placer. Pablo, qué magnífica investigación. Hablaremos más en profundamente de estos temas. Te invito a ese programa sobre investigadores muertos en extrañas circunstancias. Y Óscar, compañero, Platillos Volantes, que hay que ir a verla y que es una película magnífica y que es un placer. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Domingo de 3 a 4, Milenio 3. Un abrazo, amigos. Un abrazo, Juanma. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER.